conversó con nosotros la alcaldesa Matei hace un tiempo largo ya, respecto de que la gente podría sentirse engañada. Nicolás, le preguntamos a usted, que es economista, porque al retirar su 10% no le va a llegar efectivamente su 10%. ¿Eso es así? A ver, para la gente en la casa, que estoy seguro que este es un tema que los tiene preocupados. Veamos. Los activos de las AFP, los que tendrían que liquidar para efectos de honrar los retiros, ¿dónde están? Más de la mitad están afuera. Esos no se afectan en lo absoluto por los retiros porque son mercados muy profundos. Menos de la mitad que está aquí, ¿dónde está? Solo un 4% de las acciones las tienen las AFPs. Por tanto, si tú sacaras el 10% de esos, es un 0,4% del mercado accionario. Los mercados se anticipan. ¿Ha pasado algo con la bolsa? La bolsa no ha caído. Por tanto, la parte accionaria, la otra vez sí cayó un par de puntos, estoy equivocada. Sube y baja, pero en función de las noticias externas. No hemos tenido, y de hecho tú ves que los fondos D y E prácticamente no han bajado, 0,5, muy poco, que es lo que habitualmente se mueve en un día. Que son los más conservadores. ¿Dónde está el mayor problema? De los bonos, que también tienen la AFP, bonos emitidos por empresas, por el gobierno, las AFP tienen aproximadamente un quinto de todo el mercado. Entonces, allí, si tú liquidaras mucho de los bonos emitidos por empresas y gobierno de Chile en el mercado, muy rápidamente podrías tener un efecto. Por tanto, creo que las AFP van a tratar de liquidar primero lo de afuera y poco a poco la renta fija. Ahora, esto es ya mucho más técnico. Pensando en lo que hace Europa, Estados Unidos. Si tú tienes una presión hacia abajo en el precio de los bonos porque hay una liquidación, el Banco Central en estos otros países se mete y da liquidez para evitar esa caída del precio de los bonos. Por tanto, esto se puede manejar de manera relativamente contenida. Esa yo creo que es como, perdona Diana, esa es la pregunta central, porque entiendo el argumento más técnico, pero la pregunta central es, ¿no va a quedar el descalabro si las AFP lo hacen y lo hacen bien? Y salen a vender, por ejemplo, mayoritariamente lo que tienen fuera. ¿La plata que saqué o no me va a llegar? No tendría por qué quedar el descalabro. Ya, pero me va a llegar, si yo saco 1 millón de pesos, Nicolás, ¿me va a llegar ese 1 millón de pesos? ¿Te va a llegar? ¿O me va a llegar menos? O sea, si tú tienes, digamos, supongamos que tienes 10 si mi 10% son 1 millón de pesos, yo saco si tu 10% es 1 millón de pesos, le va a llegar el 10% de lo que valga el fondo en el momento. Si le baja 1%, le va a ser 99... Ya, o sea, me puede llegar menos. Me puede llegar menos de 1 millón de pesos. Pero poco, poco. Y Nico, como te explicaba, hay mecanismos para estabilización de esto, y si esto es razonablemente esparcido en el tiempo, no debiera haber un efecto significativo. Vamos a hacer sonar las campanas, senadora Lamán, denme un segundito, vamos a sumar a la discusión a más actores, a más voces, porque esto es efectivamente el tema que está tomándose la gente. La agenda seguramente se conversa en todos los desayunos. Comenzamos a sumar también a Arturito Guerrero, lo vemos en la pantalla abajo, y también al presidente del PS, ahí lo veo. Sí, Álvaro Elizalde, ¿cómo está Álvaro? Ex vocero de gobierno. Bueno, son todas las voces presentes acá, tengo una pantalla dividida en 8, todos los caminos conducen a Roma, decía el viejo adagio, Diana, querida Sole. Parece que todo va a conducir al Tribunal Constitucional porque los votos aparentemente están. Arturito, lo escuchamos usted primero, la voz del pueblo, la voz de la calle. Usted tiene mucha referencia de lo que se vive ahí en el día a día. Lo escuchamos atentamente. Buenos días. Mira, anoche me dormí a las 12 de la noche y me levanté a las 3 de la mañana para escuchar a los amigos políticos. Y voy a hacer un análisis, no quiero que me corte. Cuando forman la AFP... Nunca te hemos cortado. No se me ha hablado. Disculpe. Pero me ha dado vuelta lo siguiente, chiquillos, quiero que me escuchen con atención. Tengo 64 años. Y cuando formaron la AFP, la publicidad ustedes mismos la han pasado, íbamos a jubilar entre un 70 y un 100%. Antes de la pandemia, ya la AFP venía en crisis. Cuando entrevistan a un señor llamado José Piñera, él dice que crearon un Mercedes-Benz. El problema es que ese Mercedes-Benz, quien le echaba la benzina eran los trabajadores. Y se iban para allá, para otros lados. Entonces me van a perdonar, cuando la gente está pasando hambre, cuando la clase media que nadie la había tomado en cuenta, cuando de alguna manera la gente está perdiendo todo lo que había avanzado,
¿Hasta cuándo discutimos que el 10% es catastrófico? Si hoy día yo quiero solucionar mi problema, hoy día yo tengo hambre, no me ofrezcan más Mercedes-Benz, ofrézcanme una solución con mi plata. Y los señores técnicos y expertos, administrenme bien mis recursos. Porque yo no puedo entender. Aquí los trabajadores de la Vega invertimos y sabemos el margen de utilidad. No los cortamos los dedos, ni andamos haciendo pillería. Por lo tanto, lo único que digo, por la gente que escuche, oiga, déjense discutir tonteras y de una vez por todas, unámoslo para terminar con esta crisis que no solamente es social y que tiene que ver con la salud. Es una crisis donde lo estamos volviendo casi loco porque lo estamos perdiendo todo. Esa clase que me toca escuchar, que tiene que andar en la calle. Por lo menos, una vez por todas, seamos sensatos. El 10%, ¿qué es lo que es? La nada misma. No quiero el Mercedes-Benz, quiero que mi benzina sea bien americana. Eso es todo. Ya, porque claro. Sí.